Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos en Private Society Simulator, un juego que la verdad es que es flipante. O sea, me dieron la clave YSH, no sé quién son, creo que es el primer juego que hacen, me dieron la clave. Y es que, atentos, bueno, es un acceso anticipado que todavía no ha salido, ya os digo la fecha. Tiene construcción de ciudades, simulación, simulador de colonias, historia alternativa, sandbox, agricultura, construcción, supervivencia, gestión. Es bélico, construcción de bases, comercio, estrategia, rol, 3D históricos, gestión de recursos, un jugador y indie. El juego sale, esto lo estoy grabando el día 19 y sale el día 27 de febrero. Va a estar en español de España, el juego ahora mismo está en inglés, cuando lo saquen sí que estará en español. Y estará a un precio de 18,99 y en América me ponía que estaba a 19,99, no sé si es en toda América en general, no lo sé. Bueno, pues empezamos. Antes de nada decir que el juego, bueno, lo habréis visto un tráiler que lo habré dejado ahí, se parece mucho a Ringworld, los Alien Dawn, que son juegos, o sea, esta dinámica de que tú manejas a una civilización que tiene que ir avanzando para sobrevivir, que es uno de los principales. Y una de las cosas de aquí que se me recuerda muchísimo a Ringworld y a, bueno, ya a Alien Dawn, es esto. Es como puedes optimizar lo de las tareas, si quieres que uno haga ciertas tareas y todo. Lo primero, tiene construcción, que nada más empezar voy a construir el bonfire para que por lo menos la primera noche seguramente duerman ahí, para que no pasen frío y aumenten mejor las estadísticas. También puedes asignar los trabajos, como ya dije antes. Hay una cosa que me gusta mucho, que no sé si está en Ringworld porque hace mucho que no lo juego, que es, por ejemplo, en la parte de recursos puedo decir cuál es el tope que quiero que tengan. O sea, que se mantenga en este número de cosas. Yo creo que esto sirve muy bien para, aparte de para nuevas construcciones, de no tener que estar dependiendo de que tú consigas materiales y los llevas y los usas para construir, sino que los puedes tener ya directamente en tu almacén y para mantener estructuras. Luego, esto también me gusta mucho. Una vez que tengas ciertos alimentos que te puedan aumentar o tanto vitalidad como inteligencia, puedes hacer que aumente uno de los dos. Si quieres, a lo mejor, pues que alguien sea más inteligente y que no suban las dos estadísticas a la vez, sino que suba una más que otra, lo puedes hacer. Eso está bastante bien. Aquí tienes los animales y las personas, son 4 hombres y 4 mujeres, así que perfecto. Misiones que tienes, que esto se irá desbloqueando. Esto te da puntos de ¿cómo se llama esto? De prestigio, si no recuerdo mal. Y es consiguiendo ciertas cosas, por ejemplo, las trampas de langostas, las redes de pesca, bueno, todo esto. Luego, esto sería cómo avanza tu civilización. Es súper grande para ser un juego que todavía está en Early Access y que ni siquiera ha salido. Espero que lo aumenten. Lo estuve pensando, molaría un montón que esta parte, o sea, porque llegas hasta conseguir, mira, forja de meteoro, conseguir recolectar meteoros, armadura de cocodrilo y demás. Estaría súper bien llegada a la edad moderna. O sea, con llegar a la edad media sería perfecto, pero la edad moderna sería espectacular. Hombre, la edad ya contemporánea y todo eso sería demasiado, pero bueno. Aquí está lo que tengo desbloqueado, tanto las lanzas como la ropa de invierno, que sería súper importante ahora, que aunque estemos en primavera 1, antes de llegar a invierno sería muy óptimo. Y esto que me voy a poner a construirlo ya. Siguiente sería esto, que no sé lo que es. Esto sí que no sé lo único. Y esto sería como el mapa de Ringworld. Estos son civilizaciones. Y las civilizaciones cada una puedes conseguir diferentes recursos. Por ejemplo, me imagino que esta sea pescado, esta sean huesos y cosas de animales, animales domésticos, bueno, lo que sea. También hay interacciones y misiones con cada una de las civilizaciones. Y estas, por ejemplo, son hostiles, que las puedes ir a atacar o te vienen a atacar ellas. Bueno, dale el play al juego. Por lo que veo, el mapa es siempre el mismo, no cambia. No han metido otro mapa, no es aleatorio. Espero que sí metan semillas para poder hacer diferentes mapas. Asignar todos los trabajos y ponerme a construir. Bueno, pues ya tendría lo primero hecho, que sería la construcción de la primera cabaña, la hoguera, que esto sería lo más importante junto con esto, las camas que duermen, pone aquí, duermen 2 personas, así que perfecto. Y por lo menos para pasar la primera noche, ir recogiendo recursos y todo eso, está bastante bien, porque además ya también he hecho el crafting bench, que sirve para hacer hachas, para que talen más rápido, para hacer lanzas, para poder defenderse y todo. Es como la mesa crafteo más básica de todo. Y luego hay unas como especializadas para conseguir cosas de pesca y demás. La verdad que el juego lo he estado jugando, me jugué el tutorial, jugué la primera partida, pero sí que lo pude testear bastante bien. Y sí que me gustó, ya digo, es un juego que requiere tiempo, que está en Early Access, pero se nota un juego bastante pulido y funciona muy bien. La verdad es que o sea, es verdad que no pide muchos requisitos, pero vale para cualquier ordenador. O sea, si tenéis un ordenador tostadora o patata, os vale perfectamente. Y eso me gusta, porque es un juego muy amplio, la verdad. Vale, otra cosa de lo que dije que era también muy importante, esto es para que pudieran comer, como veis, cada vez que eso sube la vitalidad y la inteligencia, muy poco, pero bueno, algo sube.
cada vez que comen. Y si comen comida cocinada, sube más. Supongo que al tener nuevas recetas o hacer cierta comida, subirá aún más todavía. Y esto será muy bueno. Pero bueno, la primera noche bastante bien porque, o sea, ya al tener la hoguera ya han podido subir más las habilidades. Ya puedo tener esto, que aquí, esto, por ejemplo, el crafting bench, o sea, la mesa crafteo, o sea, lo de la mesa crafteo, por así decirlo. Lo tengo fuera, cada vez que llueve te baja la vida de... Aquí está, la durabilidad, perdón. Pero al tenerlo bajo techo, sí que te aguanta bastante más. No entiendo cómo una piedra puede bajar una durabilidad. Pero bueno, no voy a ser yo quien juzgue esta parte. Vale, lo siguiente sería... Me gustaría un montón empezar a hacer la otra de estas, importante, de 40, porque creo que entra, si no recuerdo mal, esto, la mesa crafteo, pero de pescado. Y también me gustaría construir para tener toda la carne aquí. Esto sí que da igual que es como un secadero de carne. Esto sirve para hacer tanto las trampas de langostas cuando la pueda desbloquear, tanto eso como esto, que lo voy a hacer ahora. Voy a construir... En principio van a pescar 2, pero voy a hacer 4. Da igual que siga este construyendo, porque le tengo aquí a tope a construir. A construir y al Nargor Vara, que no sé dónde está. Está construyendo, está haciendo esto, así que perfecto. Le tengo para que aprenda las dos habilidades. ¿Ves que tiene como un cap de 1000? O sea, tengo 6 de crafteo. El crafteo sube mucho más rápido que otras cosas, que por ejemplo gathering, que sería la recolección de recursos y demás. Esta sube más, la pesca sube más. Cuando tenga la lanza sube aún más, o sea que las herramientas son muy buenas para esto. Y lo bueno de esto es lo que digo. Va a haber misiones en las que te pidan esto, y si tú tienes a una persona que pueda enseñar a otras civilizaciones a, por ejemplo, en este caso a craftear, y el otro te puede enseñar a toda la tribu a cazar, por ejemplo, pues es un plus que tienes para tener solo una persona haciendo una tarea, porque al final, imagínate que te piden 10 y yo tengo a todo el mundo crafteando. Claro, por ejemplo, tengo 2 estaciones, por lo tanto, se va a repartir entre 2 o todo el mundo que haga eso. Entonces, bueno, eso está bastante bien. Asignar los trabajos y a ver si llego ya, porque esto está bastante rápido, que los todos siguen investigando. Esto también sube. Si construyes ropa, si haces armas, si haces, por ejemplo, cuando desbloqueé la ropa de invierno, que todavía no, porque no me he puesto a cazar, porque necesito las lanzas. Cuando tenga esto, siga crafteando cosas, siga construyendo y demás, esto subirá hasta aquí. Y aquí podré desbloquear las primeras misiones. Vale, como veis, estos ya están pescando con los arpones que he construido ya, así que bien, que esto además me ha subido bastante lo que es lo del tema de aquí arriba, del crafteo. Estos siguen recolectando recursos. Cuando siga aumentando la pesca, tengo a 2 personas pescando, lo que digo antes, es mejor tener a cuantos menos mejor y especializarse un poco en su trabajo. Podré desbloquear ya la trampa de cangrejos y me gustaría conseguir esto, el puente. ¿Por qué? Porque no saben nadar. Entonces, si quiero ir de aquí a aquí, necesito el puente. Porque si no, cada vez que eso tiene que ir hasta aquí, dar la vuelta y volver. Pues ya tengo hecho... Ya les he mandado a cazar, así que perfecto. Que vayan a cazando ovejas, que va a ser bastante sencillo. Porque así puedo tener pieles. Eso está bastante bien. A ver, esta que me faltaba por aquí. No te escapas. Bueno, si lo paro, a lo mejor la doy. No, está... La oveja esta es escapista o algo, no me deja. Ahora, ahí está. Vale, ya puedo cazar las ovejas, perfecto, porque encima casi toda la tribu menos 2 tienen todas armas. Y aquí tengo ya el corral para las gallinas. Las gallinas hay que alimentarlas con bayas, con berries. Y me gusta esta zona porque aquí, a partir de aquí, lo que puedo hacer es, una vez que tenga ya desbloqueadas las construcciones, puedo construir por esta zona y tener esto como punto de referencia. Así que bastante bien. De momento no he conseguido nada, no me ha desbloqueado nada. Espero que ya se consiga dentro de poco, que debería ser. Sí. Una vez que llega a 50 ya desbloquea la primera parte. No hace falta que se complete hasta aquí. Así que perfecto. Estos siguen haciendo de las suyas, siguen pescando, que así lo que me queda ya poco para desbloquear el Lobster Trap. Esto lo que pasa que ya sabéis que en los juegos de gestión de recursos y de survival y todo esto de este estilo
El principio es ultra lento porque, claro, no puedes hacer nada. O sea, lo único que puedes hacer es, pues, esperar a que tu civilización aguante, pase por lo menos hasta el verano. La primera etapa es de recolección y todo, luego ya intentar aguantar todo el invierno. Pero bueno, me gustaría también conseguir esto, que sería para poder hacer las ropas, y ya poner a una persona a que se ponga aquí todo el rato a hacer las ropas, por lo menos antes de que llegue el invierno, porque en taparrabos al invierno se me muere, o ya no se mueren, pero se enferman todos. Y una cosa que me gusta aquí, que cuando tienes pocos recursos o materiales, o simplemente herramientas o eso que te haga falta, te lo marca aquí. En la otra partida que jugué, por ejemplo, tenía estructuras como estas, fuera de... O sea, al descubierto, y te ponía, tienes estructuras que no están aisladas, por lo tanto bajará su durabilidad. Que es, oye, la verdad que para alguien que está empezando, o que no te des cuenta, está muy bien. Bueno, pues ya ha pasado un tiempo, ves que me he cambiado hasta de ropa, increíble. Vale, tengo ya la primera misión terminada, que sería conseguir 100 de comida, como veis aquí. Me ha llegado ya la primera misión y ya puedo descubrir tanto el Raincoat como el Bridge. Voy a poner antes el Raincoat, ya que, bueno, estoy en verano 4, queda ya poco para el cambio de estación, por lo tanto, en otoño es la época de lluvias, mejor investigar esto. Voy a ver cuál es el que más inteligencia tiene, también es importante. Vale, el segundo y el tercero son los que más inteligencia tienen. Lo bueno de esto es que aunque ya tenga las creaciones, puede asignar al segundo y el tercero, ¿no? Vale, puede asignar a este que investigue el Raincoat. O sea, que es como unos sombreros impermeables. Y el puente a este. Vale, la misión básicamente es... Vale, esto se está investigando. Ya dentro de poco voy a descubrir la planta, o sea, la trampa de langostas. Esto sigue todavía muy verde. Estoy investigando ya, o sea, de esto casi tampoco tengo nada. La investigación de ovejas, no sé por qué, si además ya tengo las gallinas, están creciendo y todo, así que a lo mejor lo que tengo que hacer es conseguir los huevos que suelten o cargártelas. Vale, aquí me han llegado los nuevos descubrimientos, el puente, el Raincoat. Ah, vale, ya tengo también la planta, esto de langostas. Vale, esto se lo voy a designar al cuarto. Aquí está. Vale, pues ya puedo investigarlo. Una vez investigado, hay que colocarlas aquí. Aquí hay como unos agujeros. Ahora lo enseño. Una vez lo investiguen. Y ya estoy consiguiendo la ropa invierno, ya que he tenido suerte. Lo que pasa es que necesito un poco más de pieles de animales. Y me gustaría saber cuándo llegan estos para poder enviar a mi tribu a explorar. Vale, te pone que te llega en primavera, el 9 de primavera del año 2, así que todavía falta tiempo. Entonces sí que me gustaría para el día siguiente enviar a los últimos de aquí. Es que tendría que enviar a 2. Si voy a enviar a 3, a 2 hombres y una mujer, puede ser. Yo creo que sí es lo mejor. Porque bueno, no sé cómo se reproducen en este juego, pero hombre, sería lo lógico, porque es mucho más fácil prescindir de 2 hombres, tener otros 2 que de 2 mujeres. Suena un poco raro, la verdad, pero es así. Me entendéis perfectamente. Vale, aquí todo el mundo es enorme. Bueno, no puedes explorar todo, digo yo, ostras, si puedes explorar todo el mundo. Vale, ¿qué tienen estos? Me gustaría conseguir de aquí nada. De aquí nada. Lo de las plantas. Chismes de plantas que los puedan consumir y si pueda... Que al consumirlos puedan... Vale, creo que lo puedo mandar. Vale, son 2 hombres. Los voy a enviar con esto. Y yo creo que esta. Sí. Los voy a enviar con comida. Vale. Van a tardar 3 días. Voy a enviar para 6 días. Vale. Vale, igual es mucho. Esto da para 5 días. Y necesito para 6. Para 6 días. Sí, porque yo creo que es... Vale, voy a enviar pescado.
Vale, para 6 días. Perfecto. Esto está. ¿Y qué puedo llevar? Sí que no. Vale, igual madera está bien, que tengo un montón y puedo conseguirla fácilmente. Voy a llevar 40, por ejemplo. 40 y Flint Axe llevo 10. Tengo 10. Puedo llevar, a lo mejor valen 42. Puedo llevar 5. Y de aquí nada más. Con eso me vale. Porque ropa y todo eso me da igual. Y a ver aquí. Nada, eso y nada. Vale, pues ya está. Llevan comida suficiente, llevan objetos para vender y demás. Y lo que quiero es conseguir las hierbas que ellos tienen para poder investigarlas y yo poder recolectar esto. Y creo que me sube también, si no recuerdo mal, esto. Poder identificar esto y coger esas plantas. Porque yo con uno de estos me pone que no lo conozco. Entonces, hasta que no sepa lo que es, no puedo recolectarlo. Vale, necesito más ovejas, que les pongo aquí a cazar. Vale. Porque necesito más pieles, más comida, necesito más todo, la verdad. La verdad que veo un poco escaso de recursos en general, porque al mandar la expedición y todo eso, y gastan 10. Cada persona gasta 10 de recursos. Vale. La esta ya está inventada. Vale, está todo inventado, perfecto. Pues una vez que esto voy a crear el Raincoat y a ver si antes de... Porque me quedan 3 días de verano, antes de que llegue el otoño puedo construir alguno más. Entonces, por lo menos para que no... Porque tienen... Me imagino que tengan restricciones que vean más lentos y que aparte se pueden enfermar por la lluvia. Así que teniendo ya las pieles para el invierno y teniendo el Raincoat será perfecto para poder aguantar. Vale, aquí ya me debería dejar construir la trampa de langostas. Aquí está. Y aquí están. Voy a hacer 4. Y creo que una vez que termine estas 4... Puedo hacer 4 solo, no. Puedo hacer más. Bueno, un momento, con esas 4 me vale. Porque tengo que conseguir con el pescado. Vale. Ha llegado, vale, perfecto. Puedo tradear, voy a vender todo. Vale, tengo 249 en total. Me gustaría comprar esto. El cobre no sé cuánto me valdrá. Pero bueno, me gustaría llevar unos 12. Llevar otros... Bueno, puedo llevar más, puedo llevar 20 y 20. Puedes fácilmente. 20, 20. Son 14. Nada, sobra. Nada, voy a llevar todo. 50 y 50 puede ser. A ver. 50 y 50 son 35. Perfecto. Voy a vender toda la madera también. Tengo 472. La carne no me interesa. Y me gustaría llevar a lo mejor cobre. Vale, yo creo que así está perfecto. Vale, ahora deberían volver. Correcto, con todo lo que han traído. Y a ver si puedo investigar lo que dije antes de que pueden probar las hierbas esas. Para ver... ¿Ves? Probar. Que tiene posibilidad de envenenarse para poder tenerlas. Y no sé si con ello podré investigar. O sea, me subirá esto para poder hacer cosas. Que eso sí que no lo sé. Ah, mira, una de las cosas también que dije al principio que esto era muy importante, además justo fue lo que dije, porque en la otra partida que jugué, lo que querían eran gathering, o sea, recolección. Y me pone que quieren aprender sobre armaduras y armas. Me dan, o sea, necesitan que uno de mis personajes tenga conocimiento de crafteo 5 y me devuelven 30, me dan 30 de prestigio, 100 de pesca y me aumenta la relación con ellos. Es que esto viene muy bien. Era lo que decía antes, que ya digo, la otra partida fue con gathering, pero esta ha sido con crafting. Por lo tanto, tengo uno que tiene bastante crafting, que ya debería estar en la casa. Perfecto. Mira, acaban de llegar todos. Uy, qué bien. Vale, están comiendo estas plantas que me dan inteligencia y vitalidad igual que lo otro.
Pero tampoco quiero que se lo coman. Le voy a quitar que no coman esto. Que no coman ni esto ni esto. Porque así lo pueden investigar qué es. Vale, este está construyendo ya con lo que se hace la comida de los cangrejos. Y me gustaría, no sé cuántos tengo. Mantener en 4 puede ser que tenga 4. Tengo 4, vale. Mantener en 4, o sea, ya lo pueden usar, ya lo pueden llevar para allí. Que sigan pescando. Y me gustaría que el que se dedicaba a crafting, los dos puentes hechos que construí, uno aquí para que llegaran a este lado y otro aquí para que no tuvieran que, bueno, todavía no se ha construido, para que no tengan que dar toda la vuelta por aquí. Así que yo creo que para acceder a esas zonas es lo mejor. Ya me han llegado las 3 siguientes mejoras. Ya lo he visto con uno que el raincoat es lo que es el chubasquero. Yo pensé que era el gorro con el chubasquero, pero no es solo un chubasquero. No sé cómo se llama en otros países. En España se llama chubasquero, lo que no sé. Es que no sé, sinceramente. Vale, ya he desbloqueado la onda, el pottery, que serían como recipientes de cerámica y todo eso, que son hechos de barro, y la escritura, que es muy buena para comunicarte con otros... O sea, con otros pueblos. Voy a poner las 3 a eso, obviamente. Sería una bobada no hacerlo. Y a ver si puedo conseguir algo más, si me gustaría. Vale, pues esto investigado. El Gathering Recursos va a tardar un montón hasta que no encuentre... O sea, hasta que no llegue a la edad de cobre, por así decirlo. Avanza muy rápido porque es verdad que necesito muchos recursos, sobre todo para hacer los puentes. Y ahora estoy haciendo esto que es como un tambor de... Bueno, no es como un tambor, es un tambor de guerra que lo que hace es... Creo que te aumenta un porcentaje el daño cuando te van a atacar, que me va a venir muy bien para cuando llegue el año 2 y te haga combatir y demás. Así que nada, también me gustaría esto, pero va a tardar... Esto sí que va a tardar un montonazo. Voy a llegar antes a la pesca, a conseguir las redes y todo eso, que a conseguir un nuevo... O sea, identificar las semillas y todo eso. La Chicken Domestication, me acaban de nacer gallinas, estoy consiguiendo huevos y demás. Bueno, todavía no, porque estoy dejando que tengan más gallinas y que sigan creciendo y todo. Pero sí que me gustaría que subiese, por lo menos para tener las ovejas, que me viene muy bien para la recolección de pieles. Que ahora tengo 0, pensé que tenía más, porque había llevado a cazar a una y no sé si ha cazado algo. No ha cazado nada, vale, pues no pasa nada. Vale, perfecto, ya has bloqueado lo que sería el pottery y demás. La escritura no sé cómo no sé qué tengo que hacer. Ah, vale, que tengo... ¿puedo hacer un banco de hueso? Sí, aquí, vale. Mira, justo lo acabo de ver. Pensé que había que hacerlo de otra forma o algo. Pues ahí queda hasta bien. Vale, he conseguido esto. Ya tengo 5 ondas, que la verdad pensé que se podía equipar como arma primaria y arma secundaria. Pero bueno, sin más, con que vayan todos con arma primaria, me vale de momento ya. Y además me viene perfecto porque he conseguido el arpón de hueso, que lo puedo empezar a hacer ya. Voy a hacer unos 4. Con 4 yo creo que vale. Y el pottery que me dejaría hacer, lo que necesito es clay, que no sé dónde se consigue, la verdad. Que a lo mejor tienen por ahí. Pero bueno, una vez descubierto esto, lo que puedo hacer ya, aparte de... Son como recipientes, ya puedo cocinar. Son como recipientes y me gustaría tener una cocina o algo para poder cocinar. Pero no sé cómo se hace. Porque me deja... O sea, ya he descubierto el fish soap, pero no sé dónde se cocina. No sé si tengo que desbloquear cocina o algo o... No lo sé, en principio no me sale nada. Y no sé dónde lo puedo hacer, porque claro, aquí no es... En el banco de trabajo no es, esto obviamente tampoco. Y aquí no me sale, entonces no sé cómo puedo hacer bien la comida. Vale, una cosa que acabo de ver es que ya se ha casado porque cuando llegan a los 14 años de edad, los humanos que hay aquí
se pueden casar y pueden tener hijos, que eso era una de las cosas que quería porque, claro, a ver, al final hay que aumentar la civilización. Y otra de las cosas que no la hice, que fallo mío por no leer, básicamente, fue que tenía la misión esta que te pedía como conocimiento y había dicho que necesitabas a un tío que llevara el conocimiento y tal. No estás así. Hay que llevar a una parte de la tribu para conseguir, o sea, hay que hacer esto, que serían como escritos de conocimiento y tal sobre herbalismo, el herbalist, que es lo que me pide ahora, y lo llevas y ya está. Vale, encima ha venido un lobo. Espera, quieto. Ha venido un direwolf que lo puedo domesticar. Creo que puedo hacer así y hacer command. Que vengan todos. Que ataquen todos al lobo. Bueno, tampoco me va a quitar mucho porque es un lobo. O sea, tampoco. Ah, mira, encima están. Vale, ahora ya están todos. Me da 5, perfecto. Me da 90 comida, 5 de. 5 de pieles, que las necesitaba la verdad, porque estoy un poco eso de pieles. Y los corrales están un poco como hasta arriba de gallinas, ¿no? Pues estaría bien hacer un. Que haya 10. Que pueda haber 8 y 2, por ejemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cuánto es el máximo que puedo tener? Porque esta es otra. Vale, solo puedo tener 7. Igual lo bueno sería hacer el corral un poquitín más grande. 7 por 4, 28. Para tener alguna gallina de más. No estaría mal. Vale, una vez construyan esto, destruyo esta parte de aquí. Bueno, ya mañana, porque hoy me parece a mí que no. Uy, mira, ovejas. Porque a mí me vendría lo de las ovejas. Vale, y a lo mejor ahora sí que necesito hacer más camas. Por si acaso, porque no creo que tarden mucho en hacer. No sé cuánto estará el tiempo estipulado. O sea, a lo mejor, bueno, a ver, son 9 meses. Pero no lo sé. No lo sé. Vale, me gustaría copiar esto y poner una aquí. Y esto a lo mejor moverlo. Y mover una de estas camas. Bueno, cuando muevan eso. Vale, espera, es que tengo los personajes tontos que se han quedado encerrados. ¿Me he construido todo por fuera? No, han decidido construirlo todo por dentro, ¿sabes? La verdad que lo que es el conocimiento, la inteligencia les persigue, pero ellos son más rápidos. Una cosa increíble. Vale, voy a demoler esto. Y ahora esto se puede mover, vale. Ahora tengo 45. ¿Qué me da para 11? ¿Alguna más? ¿Puede ser? Me da para 12. Vale, 12 gallinas. Pues en el autobatcher este le voy a dar ¿qué? Ah, vale, no lo he guardado. Vale, pues que haya 2 machos y 10. Que haya máximo 2 machos y 10. Esto da igual, creo que en 0. Creo que en 0 no afectaría, o sea, no mataría a nadie, no que tengan que morir obviamente. Pero yo creo que a partir de ahí. Vale, aumenta la fertilidad, perfecto, por noche. Y estos siguen. Creo que están todas embarazadas, así que viene bien. Vale, dentro de poco. Creo que cada vez que pasa un mes de gestación y eso. O sea, que cada cierto tiempo me venía ahí. Vale, si están embarazadas. Cada X tiempo. ¿Dónde lo veía? Aquí. En el primer trimestre se prohíbe trabajar en el equipo de hierbas, en el equipo de caza y en la caravana. Luego en el equipo de caza, cazar, recoger recursos y manejar muertos.
Luego ya creo que es todo. No pueden pescar, no pueden tener cuidado médico, no pueden manejar muertos, no pueden almacenar recursos, no pueden hacer nada. O sea, trabajo de aquí de a lo mejor dar de comer a las gallinas. Es lo único que pueden hacer. Bueno, pues bien. Vale, tengo comida suficiente. Ya estoy en... Voy a llegar a la primera batalla y lo voy a dejar ahí. Hay mucho que todavía queda por descubrir y todo eso. Me gustaría que terminaran de hacer esto y poder llevar. Lo que pasa es que es muy mal momento. Vale, les queda 8 días. A lo mejor me da tiempo. Es que tardan 8 días en viajar. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo. Porque tardan 8 días en viajar y en 4 días vienen a atacarme. No me ha dado tiempo a esto. Bueno, da igual, se queda ahí. No pasa nada. Lo malo es que no me han dado, no me dan conocimiento de pesca, que bueno, tampoco me hacía mucha falta, la verdad, porque de pesca voy sobrado, pero me dan 100, o sea, ya casi llegaba a tener la pesca, o sea, tener las redes y todo. Pero bueno, prefiero defender esto porque, claro, al final durante unos meses las mujeres de la tribu no van a poder hacer nada. O sea, los primeros trimestres no van a poder hacer mucho, después ya sí, pero... Pero claro, tampoco es cuestión de que pierdan los niños, que al final es más importante. Y... Y lo bueno es que van a estar muy bien para el principio. O sea, pueden combatir porque no están muy embarazadas. Pero... Pero bueno, en invierno... Uf, mala época, la verdad. Las gallinas están poniendo huevos a dolor. Vale, está subiendo el husbandry, que es... ¿Dónde está? Aquí está, vale. Tengo que conseguir recursos de lo de los huevos y todo eso. Y me gustaría conseguir ya de una vez poder cocinar la comida. Pero es que no está. O sea, no sé si tengo que desbloquear algo o lo que sea. Pero no me deja. Bueno. Vale. Llega la primera invasión. Vale, solo es uno. Va con lanza normal. No pasa nada. Vale, voy a comandar a todos. Vale, que se muevan todos aquí. Vale, y que ataquen. Ha caído en nada. Ah, es que son 4 ataques. Vale. Sí, vale, pero... ¿Cuánto tardan en llegar? Ya. No, ya está. Vale, a lo mejor tardan más días. Voy a mirarlo ahora. Bueno, ha durado entre 0 y nada. Voy no sé, a quemarle, ¿no? Necesito una pira. Lo voy a hacer lejos de las casas y todo eso. Y puedo hacer... Vale, tengo que quemarle el cuerpo, perfecto. Vale, que construyan, por favor, antes de que... Porque claro, los cuerpos muertos lo que hacen es... Es que pueden crear una plaga. ¿Ves? Lo pone ahí arriba. Y no quiero. Vale, ¿por qué no puedo hacer esto? Ah, vale, porque... Porque no están... Es de noche. Vale, mañana seguramente lo hagan. Pues perfecto. Pues viene perfecto porque así ya tengo la pira y todo. Vale, primera invasión. Quiero mirar esto. Lo único... Vale, año 3. Año 3, primavera 7. Y tiene... Nada, la misma arma. Vale, ahora le quema. Y me imagino... Vale, voy a esperar que acabe. A ver si consigo algo. Vale, no. No consigo nada. Ah, vale. Ahora este está sufriendo una plaga. O sea, una plaga. Una enfermedad. Por haber estado en contacto con el otro. Ya tengo 54 de pesca. Bueno, lo voy a dejar por aquí. Voy a decir un poco antes lo que me parece el juego. La verdad que el juego me gusta mucho. Ya dije al principio, me gustaría que llegara a la edad media mínimo o la edad moderna máximo. Pero creo que es un juego que tiene mucho potencial. O sea, es verdad que coge muchas cosas muy buenas de Ringworld. La estética esta le sienta muy bien.
Me gustaría, aunque a lo mejor no lo he descubierto, y me gustaría que aquí hubiera cosas que hacer, me refiero, mandar a tu expedición que haya una cueva de un oso, por ejemplo, y que puedas ir a cazarlo. Que haya hierbas o que haya visto una interrogación de descubrir cosas, de que haya a lo mejor alguien perdido, ya sabéis a lo que me refiero, de que haya expediciones y todo eso. Eso me gustaría mucho, aparte de que el poder de relacionarte con otras civilizaciones está muy bien. No sé hasta qué punto este juego puede llevarlo a cabo, pero por lo menos para construir una ciudad, para hacer mercado, para hacer diplomacia, para hacer todo, la verdad que me gustaría mucho que se pudiera hacer en este juego. Nada más que decir, o sea, el juego sale en 7 días, si no recuerdo mal, 8 o 7 días. Es un juegazo, la verdad que me parece barato para lo que es, sale en Early Access, o sea que tiene mucho camino que recorrer. Y espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo. Adiós.